Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Ajá. Ya, muy bien. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida al curso de Física 2. Espero que todos me escuchen bien. Ahí me dijeron que sí, en delante. Una cosa importante solamente para que sepan, aquellos que están aquí, es que eh, siempre voy a estar conectado unos 10 minutos antes de que empiece la clase para responder dudas si que ustedes tienen alguna, de alguna clase anterior o algo así. ¿De acuerdo? Ya, ahí me están respondiendo por chat. Otra cosa importante, eh, estoy usando un tablet porque aquí voy a escribir la pizarra que va a quedar guardada, así que no voy a poder ver el chat. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me hablan nomás, ¿de acuerdo? Así que traten de no usar el chat porque no lo voy a poder ver. Ya, vamos a partir. Voy a silenciar a todos, pero recuerden que siempre pueden desactivar, perdón, o activar el micrófono. Ya, entonces les vuelvo a repetir, yo siempre voy a estar conectado un rato antes, por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Y si quieren preguntar, solo hablen. Hoy día empezamos el curso de Física 2. Vamos a empezar con la materia que corresponde más simple, que es centro de masa, que probablemente ustedes ya lo vieron.
Yo tengo entendido que deberían haberlo visto en Física 1, pero de todas maneras lo vamos a ver desde primeros principios. Si voy muy rápido o doy por asumido que ustedes saben algo que no lo saben, por favor háganmelo saber. Ya, primera pregunta. Sí, dime. Ah, lo estoy salvando. Ah, hola, hola. Muy bien. Quiero empezar el curso con una pregunta, para poner en contexto lo que vamos a ver durante todo el curso. Eh, Alguien está hablando ahí en el chat. Muy bien, la primera pregunta es la siguiente, y esta es una pregunta que espero que me respondan. ¿Cómo se puede construir un puente? Aún no comparto pantalla. Si quieren pongo algo, pero no lo van a ver. Mi objetivo es compartir pantalla, pero quiero primero introducir la pregunta que quiero mostrarles. ¿Cómo se construye un puente? O sea, físicamente o ¿Cómo lo no. construyen ustedes? Como armando una estructura, ¿Ya? ¿Con una estructura? ¿Qué más? analizando materiales, viendo el terreno. ¿Ya? ¿Qué más? Profesionales. ¿Qué quiere decir profesionales? eh, un arquitecto, un ingeniero, depende del puente, no sé. Ustedes son los ingenieros, Dependiendo de qué tan largo sea, necesita ¿ya? soporte y también dependiendo de qué tan pesado. Muy bien. Entonces, están todos en lo correcto. Obviamente se necesitan estructuras, distintos materiales van a soportar distintas cargas que ustedes les pueden poner. ¿Qué más se requiere de un puente? Hacer un diseño. ¿Un diseño estructural? Sí. Ya, muy bien. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué más se necesita? ¿Por qué hacen ese diseño? ¿Qué requiere tener en cuenta el diseño? Eso es lo que quiero saber. Que Que sea, cumpla unos requisitos. ¿Qué requisito? ¿De quién? que Por sea ejemplo, el estable. peso. Que De nuevo, soporte cierta cantidad de peso ya, el puente. estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Solo eso? ¿Solo que soporte un peso? Que sea estable, que Ah, resista, no sé, pues que no llegue una brisca o un terremoto y se caiga el tiro. muy bien. Eso también necesita que ser cumplido por cualquier estructura grande, como un edificio o un puente. Estabilidad. ¿Qué más? Que resista los elementos, el sol, el viento, el agua, si es que está en un puente, si un puente bajo un cuerpo de agua. Muy bien. Cada cosa que ustedes dijeron, que como pueden ver son muchas, vamos a estudiarla a lo largo del curso. Doy el ejemplo del puente para que ustedes se den cuenta que un puente es una cosa complicada de hacer y requiere múltiples conceptos físicos trabajando al mismo tiempo. Cada uno de esos conceptos que se requiere para construir un puente lo vamos a ver en las primeras 3 unidades. Yo les voy a ir diciendo dónde los vamos a ver. Por ejemplo, ustedes dijeron que necesitan que soporte cierto peso. Tienen toda la razón. Tiene que ver con la estructura que tiene. Tienen toda la razón también. Tiene que además cumplir condiciones de estabilidad. Absolutamente de acuerdo. Cada una de esas cosas son leyes de la naturaleza diferentes. Son independientes una de las otras, que tienen que todas trabajar al mismo tiempo. Cuando uno construye un puente tiene que considerar todo eso. Así que déjenme hacerles la siguiente pregunta. ¿Yo podría hacer un puente con una cuerda? Sí, ¿Sí? Sí, pero uno necesitaría más material. No, 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 sin más material, una pura cuerda. Esa es Necesitaría mucha fuerza. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién necesitaría fuerza? ¿La cuerda? Lo peor, bueno, también la fuerza de resistir, como la fuerza que haga la tensión en la cuerda. ¿Ya? Y aparte que de la forma que se esté tirando la cuerda o se esté manteniendo la cuerda, tiene que ser muy elevada. Tienen razón. ¿Se puede o no se puede construir un puente con una cuerda? Teóricamente sí.
sí se podría. Prácticamente. También, pero tendría muchas como dificultades. Como hay materiales ¿Ustedes más alguna aptos. vez- Bueno, estoy completamente de acuerdo que hay materiales más aptos, pero supongo que solamente tiene una cuerda, eso es lo que tienes. Yo estoy de acuerdo que es difícil, pero todos ustedes tienen que haber conocido o a lo mejor hasta cruzado un puente colgante. Los puentes colgantes se hacen de cuerdas nomás. Incluso no se necesita nada más que unas 3 cuerdas para hacer un puente colgante. Nada más. Pero probablemente ustedes están pensando en un puente así. Y aquí voy a dibujar. Yo no soy capaz de ver los nombres, así que el último que habló, ¿cómo se llamaba? ¿Tu nombre, por favor? Vicente. Vicente probablemente está pensando en algo así. 2 puntas bien ancladas que aguanten harto peso y una cuerda de esa forma, de tal manera que la gente atraviese aquí. Algo así, ¿o no? Es un puente colgante. Obviamente los puentes colgantes pueden ser tan complicados como ustedes quieran. Y pueden incluso no ser de cuerda. Pero uno podría pensar en un puente colgante de cuerda. Ahora, la mayoría de la gente piensa en puentes así. Una plataforma con alguna estructura sólida, rígida, que mantiene esa plataforma. Esa estructura obviamente va a depender del diseño del puente que ustedes tienen, pero un puente es pensado de esa manera usualmente. Yo esperaría que todos estuvieran de acuerdo, pero ahora quiero plantearle el siguiente desafío. Supongo que ustedes tienen un puente formado por una estructura sólida arriba, y la pregunta es, ¿yo puedo hacer un puente de tal manera que cuerdas verticales lo soporten? Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Solamente cuerdas? Sí, cuerdas verticales. Pero O sea, uno tira arriba una o abajo del puente. cuerda horizontalmente. Aquí está el suelo, Ah, ya. Yo creo que no. y arriba, Ah, estoy perdido. El suelo está abajo. sí, pues usualmente el suelo está abajo. Ya, pero O sea, es nosotros que yo las pensé que cuerdas las había podemos algo tirar hacia sosteniendo el arriba. puente. A ver, el suelo está acá abajo. Sí se puede. Arriba, este es el puente, aquí pasan los autos, ¿de acuerdo? Esto es una superficie rígida, una Ah, plancha de no, concreto. no. De forma vertical, Yo no supondría que creo. no. Yo creo que no. Y estas son cuerdas, no son estructuras de hormigón ni nada, son cuerdas. Yo creo No, que sí son se Están puede. sueltos, se va a verticales. caer el puente. ¿Se puede o no se puede? Se podría, pero poniendo una estructura que haga tensión inversa, pero abajo Exacto. del puente. Ah, ese es un buen pensamiento. Vuelvo a preguntar, ¿se puede o no se puede? Yo creo que sí. Por cómo Con las está ahora, cuerdas yo creo que colgantes no. que creo que tenemos, yo diría que no. Recuerden que este es La solamente tensión un- tendría que estar arriba, no abajo. Así como lo dibujó, es imposible. Pero, Sí, Bueno, tanto cuerdas arriba como abajo, sí. pero de que se puede, se puede. O estoy de sea, acuerdo que como lo dibujé yo es solamente un sketch. Pero la pregunta es la parte importante, no el dibujo. ¿Se puede construir un puente con cuerdas verticales? Sí, sí se puede. Sí, Sí, pero respuesta arriba, definitiva. no Sí, abajo. pero arriba, como le dijo usted, no. Veamos. Les quiero Que se mostrar un puede video de antes las de dos. empezar la clase. ¿De Hay acuerdo? una técnica. El video, como van a ver, tiene como objetivo introducir lo que vamos a ver que es el centro de masa. Déjenme compartir espero que todos vean aquí esto. A ver, esto solamente para pasar el dato. Yo no sé si ustedes saben que el grupo de físicos de la UAI tiene un Instagram. ¿Sabían? Ese Instagram Sí, sí. no es de cursos, es de física. En ese Instagram se comparten noticias de física, cosas de física e investigaciones de los físicos de la universidad. Si a ustedes les gusta la física, pueden visitarlo. Y hay muchos videos como los que les quiero mostrar ahora. Es este. Este video, si se fijan bien, es básicamente un puente. Voy a poner play para que lo vean. Esas son 3 cuerdas verticales. Nada más. No hay ninguna estructura rígida vertical
que soporte la parte superior de la estructura. Simplemente 3 cuerdas. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se puede construir un puente con cuerdas verticales? Sí. 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 No hay ¿Pero ningún eso problema. resiste peso el puente o no? En este video van a ver que la personita aquí le va a poner peso arriba. Y si quieren, pueden buscar otros videos en internet donde hay gente que le pone libros a estas cosas arriba. Aguanta todo el peso que ustedes le pongan de acuerdo a la estructura de la cuerda que ustedes usen. Aguanta peso, eso es lo que quiero decir. Mientras más ingenioso sea el sistema que ustedes construyen, más peso puede aguantar. ¿Cuál es el problema de una estructura como esta? ¿Por qué ustedes no ven puentes construidos con cuerdas? La Eso es lo que quiero súper saber. frágil, se mueve para todos Por ahí lados. va, Bailotea por ahí mucho. va. Por ahí va. Noten que Según yo, funciona. la cuerda ¿sí? de al medio es muy importante. Entonces, si esa se cuerda, o sea, se corta, se cae todo el No, puente. pero sí. Bueno, pero eso pasa con cualquier puente. Si se cortan las líneas de hormigón que ayudan, se cae Pero también todo. De hecho, me pasa refiero mucho como peso. que depende demasiado de esa cuerda en específico. Bueno, Yo tengo una idea. sí, tú tienes toda la razón. Profe, ¿Quién tiene una idea? Dijo. yo, que puede que tal vez ¿Quién? sea muy caro buscar unas cuerdas que soporten tanto peso y es más barato No. usar otras cosas que no sean cuerdas. De hecho, es más barato. Y las cuerdas. Vamos a definir cuerda de la siguiente manera en este curso de física. Las cuerdas son aquellos sistemas que viven en una dimensión, que se flectan, o sea, son flexibles, y que transmiten tensiones. En otras palabras, las cadenas también son cuerdas. ¿Ya? Y tú puedes usar el tipo de cuerda que tú quieras. Ese no es realmente el problema. El problema es exactamente lo que va a pasar ahí. La persona le pega un poquitín a la estructura superior y el puente colapsa. Que faltan más cuerdas que lo sostengan Esa es como una manera de horizontalmente. resolver el problema. Esa es una No, manera, poner más cuerdas. recuerdo Porque lo más sostiene de eso. verticalmente, le hizo una fuerza como horizontal y se cayó al tiro. Exactamente. Y este es el punto importante que ustedes tienen que reconocer. Que algo esté en equilibrio no significa que sea estable. El equilibrio y la estabilidad son dos cosas independientes. Ustedes pueden lograr que algo esté en equilibrio y que sea estable, que ojalá así sean todos los puentes que construyen, pero también pueden lograr que algo esté en equilibrio y sea inestable. Y esos puentes se van a caer ante el más mínimo cosa que lo perturbe, como un dedo. Esta es la razón por la cual no se construyen puentes con cuerdas verticales, porque son altamente inestables, y por lo tanto son extremadamente peligrosos. Pero la respuesta a la primera pregunta, ¿se puede? Es sí, se puede. Y funciona. Y queda un sistema en equilibrio, con tal de que ustedes no lo perturben. Ahora, yo no sé si ustedes habían visto este tipo de sistema antes, pero se pueden dar cuenta que fácilmente ustedes lo pueden construir. Lo que quiero preguntar con esto ahora es lo siguiente. ¿Qué tiene que pasar para que esto esté en equilibrio? Para Las que este fuerzas se tienen sistema que esté en cancelar. equilibrio. Muy bien, las fuerzas tienen que anularse. ¿Cuáles fuerzas? Todas las verticales, las horizontales, ¿Cuáles? X y Z. Normal. Tratar de anular el peso del puente. Peso y tensión principalmente en este caso. ¿Cómo? Peso y tensión en este caso. A ver, la más importante de todas, en un puente o en una estructura como esta, es siempre el peso. Porque el peso es lo que hace que las cosas quieran caerse. Todas las estructuras, lo que se hace es construirlas para anular el peso, de alguna u otra manera. Así que la más importante es el peso. Ustedes tienen toda la razón al decir que hay que anular el peso. Y aquí, por ejemplo, se anula con las tensiones. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está aplicado el peso aquí? Noten que lo único que importa es la estructura superior. La de abajo está soportada por la mesa que está. Pero yo quiero saber
es donde se aplica el peso en la estructura superior, que hace que se caiga. En el centro más. ¿Dónde está el centro de masa? En la cuerda del medio. Y las cuerdas laterales lo mantienen en equilibrio. Estoy de No acuerdo sé, con habría que ustedes que calcularlo. estoy de acuerdo con ustedes que el centro de masa es el punto importante aquí, y ahí es donde se aplica el peso, y de hecho eso es lo que vamos a demostrar ahora, pero la pregunta es, ¿está en la cuerda o no? Yo diría Del que no. medio. Déjenme hacer una pregunta aún más simple. El centro de masa de este cuerpo, del cuerpo superior, de la estructura superior, ¿está en algún lugar dentro de la estructura superior? No. Está en el ¿Debería aire, estar ¿no? dentro? Tú Eso dices que está está en el fuera, aire, está fuera de la estructura. así como en el centro. En el centro del cuadrado debería estar. ¿No les parece raro eso? ¿Que esté fuera de la estructura? No, porque está la parte rosada y que lo tira para ese lado. ¿Está aquí? Que no debería estar el centro del cuadrado porque está esa cosa, es asimétrico. Claro, es asimétrico. ¿Pero no les parece raro que esté fuera? No realmente. Podéis O pensar en el sea, caso de un aro, por ejemplo. Un aro también, el centro de masa está en el punto medio. Sí, estoy de acuerdo. ¿No les parece raro eso? No. No, nada, nada. ¿Dónde está O el, sea, es Poco dónde- sí. curioso. Es curioso que el centro donde se supone que debería estar como la concentración de la, o sea, no la concentración, sino que el punto donde está como en equilibrio está en el aire. ¿Qué significa? Y esta es la razón por la que les pregunto si no les debería parecer raro. ¿Qué significa que esté fuera del cuerpo el centro de masa? El punto de equilibrio está fuera del centro, o sea, fuera del objeto. Ya, pero por ejemplo, Que para no puede hacértelo tener difícil, equilibrio propio. por ahí va, para hacértelo difícil. En el caso de un aro, como dijeron por ahí, en el que el centro de masa está en el centro del aro, ¿ese aro puede estar en equilibrio en torno al centro de masa? Habría que No, amarrarlo. pues no hay un espacio para poder balancearlo. ¿No les ¿Cómo, cómo? parece? ¿Pero lo puede repetir, ese- profe? no se puede apoyar en el ¿Cómo centro de logro, masa. cómo logro el equilibrio de un aro si el centro de masa está fuera del aro? Teniendo Poniéndolo solamente el Pongo aro no vertical. una se puede. barra que pase por el centro y la sostenga como por los bordes, ¿o No, no? pero no lo puedes sostener. Si lo sostienes, cambia la estructura. Y poniéndolo Teniendo de la lado, estructura solamente de un aro no se puede. Sí se puede, porque lo puedes poner de forma lateral y apoyarlo en la mano. O sea, es cosa de Siempre se puede, mover el como ven centro aquí de en este masa video. encima de una parte del objeto. Esa es una manera. Esa es una manera. Aquí pueden ver que eso no es lo que pasa. Y ustedes están teniendo equilibrio de una manera distinta, con ayuda obviamente de otras cosas. Me parece perfecto si no les parece raro, pero debería parecerle un poquitín raro que el centro de masa esté fuera de un cuerpo. Y no simplemente por un cálculo matemático, sino porque ¿qué significa entonces que esté afuera del cuerpo? ¿Qué quiere decir que un punto tan importante para un sistema no esté dentro de ese sistema? ¿Que sea Entender eso es inestable? clave. Aquí esto se vuelve estable. No, sí, pero no está estable. Usted dijo que no era estable. Dijo No, que estaba en perdón, tienes toda equilibrio, la pero no razón. era Está en estable. equilibrio. Exactamente. Tienes toda la razón. Pero este sistema, tú puedes lograr que sea estable. El centro de masa no tiene que ver con las propiedades para lograr estabilidad o no. O sea, siempre se podría si tú le agregas más y más cosas, eso es lo que quiero decir. Ya vamos a ver lo que significa realmente que el centro de masa esté fuera. Tiene una implicancia enorme de que algo del centro de masa esté dentro o esté afuera. Y ya van a entender en realidad lo que significa el centro de masa en sí. Es más que solamente donde se aplica el peso. El concepto de centro de masa es más profundo que eso. Así que vamos a empezar a calcular, obviamente. El problema para resolver estas dudas es a través de algún cálculo. Y eso es lo que vamos a empezar ahora. Vamos a ver lo que es un sólido rígido. Primero,
Es importante aclarar que lo que vamos a ver en este curso, en la primera parte, es un sólido rígido. Un sólido rígido, déjenme definirlo de la siguiente manera. Es una colección de puntos, formando alguna estructura con algún volumen. Por ejemplo, el punto 1, el punto 2, el punto J, donde J va de 1 hasta N. ¿Ya? ¿De acuerdo? N puede ser el número que ustedes quieran. Esos puntos, cada uno de ellos tiene una masita, M1, M2 y M3. El sólido rígido se define de manera de que cada distancia entre los puntos no cambia. Si esa distancia cambiara, ustedes estarían describiendo algo así como un gas o un líquido. Para que sea un sólido rígido, esa distancia tiene que ser siempre igual. ¿Queda claro esto? Sí, queda claro. Sí. ¿Lo puedes Ya, repetir, por entonces, favor? ¿cómo? ¿Que lo puedes repetir? Sí, un sólido rígido es aquel sistema que está formado por esta colección de puntitos, n puntitos, donde n es tan grande como tú quieras, y la distancia entre los puntitos no puede cambiar. Si cambiara, entonces ya no sería un sólido rígido. Así se define el sólido rígido. Pero, ¿cómo afecta ahí la densidad? Por ejemplo, no, ahí me confunde. Es una buena pregunta. Me voy a adelantar para responder. Lo que vamos a ver, lo que estamos viendo justo ahora, es un sistema que se llama discreto. En otras palabras, el sistema que vamos a estudiar se compone por un número de partículas que puedes identificar concretamente cada una de ellas. Lo que quiere decir es que está discretizado. Se conforma por pequeñas partículas y todas las propiedades van a ser, como consecuencia, sumas de todas las cosas que aparezcan de todas estas partículas. El concepto de densidad que tú acabas de decir no aplica cuando el sistema es discreto. Solo aplica cuando el sistema es continuo. Y un sistema continuo es aquel en el cual no puede ser separado en pequeñas partes, en n partes, eso es lo que quiero decir. Un sistema continuo siempre puede ser separado en cuantos pedazos tan chicos como tú quieras que sean. ¿Se entiende? Es una ok. gran diferencia. El concepto Exacto. de densidad solamente aplica para distribuciones continuas de materia, no para distribuciones discretas. Y ya vamos a ver qué significa esa diferencia. Por ahora, quédense en la parte discreta, que es lo que estamos viendo ahora. Muy bien. Primera pregunta. Si tengo n partículas, ¿cuánto vale la masa total del cuerpo? La suma. Muy bien, esta pregunta era la fácil. Vale la suma, déjenme ponerlo así, mj, de j1 hasta n. Esta es la masa total, obviamente. La suma de cada masita forma la masa total. Y es como decir que si ustedes separaran todos los átomos de su cuerpo, la masa de su cuerpo sería la suma de la masa de cada átomo. Muy bien. Ahora déjenme saber dónde están cada una de esas partículas. ¿Cómo defino las posiciones de estas partículas? ¿Cómo lo hago? Tengo que crear Pero- un sistema de coordenadas. Ustedes tienen razón, excepto que se están restringiendo. Yo quiero hacer esto de lo más general posible. ¿Cómo lo hago? Lo primero que hay que hacer siempre es plantearse un sistema de referencia. Ahí, por ejemplo. Recuerden una cosa que no se les puede olvidar. En el universo no hay ningún punto sobre otro punto. No hay ninguna dirección que sea preferible sobre otra dirección. En el universo todos los puntos son equivalentes y todas las direcciones son equivalentes. Lo que quiere decir eso es que no hay ningún punto
en el universo que tenga una bandera que diga este es el origen. No existe algo así. Por lo tanto, ustedes tienen que definir cuál es el sistema de referencia que van a usar para hacer las mediciones que quieran. Ustedes eligen. Así como elegí yo, llegué y puse el sistema de referencia ahí. Ese sistema de referencia puede estar afuera del cuerpo o puede estar dentro del cuerpo, da lo mismo, pero hay que elegirlo. Porque, y esto también se tienen que acordar, las posiciones dependen del sistema de referencia. Ustedes, para definir posiciones de sistemas, tienen que definirse un sistema de referencia. Y las posiciones son relativas al sistema de referencia que ustedes decidieron. Otra persona que elige otro sistema de referencia va a tener otras posiciones. Sin embargo, el punto donde está localizada en el espacio es siempre el mismo. Eso es independiente del sistema de referencia. El sistema de referencia, en otras palabras, es solamente un sistema para describir, bajo ese marco de trabajo que ustedes están desarrollando, dónde está una partícula. En este caso, en este sistema de referencia, esa sería la posición de la partícula 1, esa sería la posición de la partícula 2, y esa sería la posición de la partícula J. Y noten que no introducción ni coordenadas ni nada, porque esto es una cosa general, lo más general posible. Todos tienen que estar de acuerdo que esto es así, independiente de las coordenadas que yo elija. Una vez que se establece el sistema de referencia, así es como se define el vector posición. Un vector que va del sistema de referencia al punto donde está la partícula. Muy bien. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Cómo se mueve la partícula J? Lo que yo quiero saber es cómo se mueve cada una de estas partículas y, por lo tanto, voy a hacer el cálculo para la partícula J. Y de hecho, ustedes ya deberían saber hacer esto porque ustedes son expertos ahora en saber cómo se mueve un punto, que es básicamente lo que estamos modelando acá. Esta masa es MJ, no M3. ¿Cómo se mueve la partícula J? Profe, después va a subir esto lo que está escribiendo, ¿cierto? Sí, todo, y la clase también. Ah, ya, gracias. A un drive. Muy bien, ¿cómo se mueve la partícula J? Ustedes que son expertos en esto me tienen que decir. ¿Cómo describo el movimiento de la partícula J? Recuerden, voy a hacer una nubecita aquí, que la descripción del movimiento de alguna partícula, de algún punto, obedece a la ley de Newton, siempre. Y la ley de Newton son la masa por la segunda derivada de la posición tiene que ser igual a... Esto ustedes deberían hacer. Es más que fuerza. Es la suma de todas las fuerzas. Y eso es súper importante. Cuando tú dices fuerza, tienes que acordarte que esa fuerza es la fuerza total. Así que es la suma de todas las fuerzas. Déjenme usar la ley de Newton para describir el movimiento de la partícula J. La partícula J tiene masa J, y la aceleración de la partícula J va a ser simplemente la segunda derivada de la posición J con respecto al tiempo, y eso tiene que ser igual a la suma de todas las fuerzas. ¿Están de acuerdo? Sí. Obviamente no sabemos cuántas fuerzas hay en este problema. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hay dos tipos de fuerzas. Las fuerzas externas y las fuerzas internas. Las fuerzas externas son todas aquellas fuerzas que vienen desde afuera del sólido. Ejemplos de esto, el peso. Otro ejemplo, el roce del aire. Cualquier fuerza que venga desde afuera. A esas fuerzas la voy a llamar fuerza externa sobre la partícula J. Más las fuerzas internas. Las fuerzas internas son todas aquellas fuerzas que ejercen las partículas dentro del sólido sobre la partícula J. Y esas pueden ser, por ejemplo, fuerzas eléctricas, fuerzas químicas, va a depender del sólido. Pero todos tienen que reconocer
que el sólido se mantiene unido porque hay fuerzas entre las partículas del sólido. Así que esas fuerzas sobre la partícula J va a ser la suma de todas las partículas sobre la partícula J. Aquí estoy sumando las fuerzas internas de todas las partículas sobre la J. Esto va de 1 a n. Muy bien. Si prefieren, para I distinto de J. ¿Queda claro? Esto es la fuerza externa, que no sé cuál es, pero sé que tiene esa naturaleza, y estas son las fuerzas internas, que tampoco sé quiénes son, pero sé que tienen esa naturaleza. Ahora viene la pregunta interesante. Si esta es la ley que rige el movimiento de la partícula J, ¿cómo entonces encuentro cómo se mueve el sólido rígido en totalidad? Despejando la aceleración. No, esta es la aceleración de la partícula J. Lo que yo estoy preguntando ahora es cómo se mueve esto en total. ¿Cómo se mueve la taza que estoy describiendo aquí? ¿Cómo se mueve el caballo que estoy describiendo en este dibujo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo calculo cómo se mueve el monte Everest que está siendo describido en este dibujo? Debería ser igual, ¿o no? Ya que la partícula tampoco se mueve. ¿Dije describido? Se dice descrito. De nuevo, ¿cómo? Perdona. Que debería ser igual, ¿o no? Porque la partícula tampoco se mueve. ¿Por qué no se mueve la partícula? Porque es un sólido rígido. Estamos hablando del sólido rígido, ¿cierto? Espérate. Sí, pues, pero si yo tomo una taza y la suelto, la taza entera acelera hacia abajo, lo que significa que cada partícula de la taza acelera hacia abajo. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Se mueve. Cada partícula de la taza se mueve. Ah, ya entendí. El ¿Pero sólido qué? rígido se mueve y por lo tanto cada partícula del sólido rígido también se mueve. Y eso es lo que me dice la ecuación aquí. Nota que el lado derecho, que es la suma de todas las fuerzas, no tiene por qué ser cero en general. Lo que significa que cada partícula del sólido rígido se puede mover. Pero la pregunta que le estoy haciendo ahora es, ¿cómo, conociendo cómo se mueve cada partícula, cómo describo yo el movimiento de todo el sólido? Sumando todas las partículas. Muy bien, eso es todo. Si ustedes conocen cómo se mueve cada una de las partículas, entonces si suman todos los comportamientos de todas las partículas, obtienen el comportamiento total. En otras palabras, si yo tomo lo que acabo de hacer y sumo sobre todas las jotas, obtengo el movimiento del sólido rígido total. Esto, por lo tanto, es la suma sobre todas las partículas J de todas las fuerzas externas de todas las partículas J, más de aquí aparece una doble suma de todas las fuerzas internas de todas las partículas J sobre las I, y de todas las I sobre las J. Déjenme explicar lo que significa cada uno de estos términos. El primero, tiene que ser claro para ustedes que lo que están haciendo es sumando la fuerza externa de todas las partículas, y por lo tanto, esta es la fuerza externa total. En otras palabras, lo pueden pensar así. El peso que ustedes sienten por el campo gravitacional del planeta en el que viven es simplemente la suma del peso de cada uno de sus átomos. Eso es lo que dice esta ecuación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Eso es. Así que la suma de todas las fuerzas externas es simplemente la fuerza externa total sobre el sólido rígido. El problema es el segundo término. ¿Cuánto es eso? Noten que lo que está describiendo esa doble suma es la suma, déjenme decirlo así, la interacción de todas las partículas del sólido rígido con todas las partículas del sólido rígido. O sea, la suma de todas las fuerzas de todos con todos. ¿Cuánto debería ser esa doble suma? Diría que es 0, si no nos partiríamos en 2. Muy bien. Perfecto. Noten lo que dijo
no veo tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo dijo supo cuánto era el resultado de una manera muy particular. Y a mí me gusta que ustedes se den cuenta que para obtener resultados físicos siempre hay dos maneras. Uno, obviamente la manera matemática, que ya les voy a demostrar cómo se hace, y otra es usando la intuición que se llama intuición física, que es reconocer lo que ustedes ven todos los días a su alrededor. Darse cuenta que lo que está describiéndose aquí en la ecuación es lo que ustedes ven realmente. Un sólido rígido no se separa espontáneamente. Ustedes no ven que las tazas se rompan. Lo que significa que si ustedes saben que la estructura interna de la taza tiene interacciones, lo que hacen todas esas interacciones de todos con todos es lograr un equilibrio. O sea, que todas las fuerzas se anulan entre sí. Cada una de esas fuerzas mantiene una partícula unida a la otra, pero toda la taza siente que las fuerzas internas se anulan y de esa manera se mantiene rígida el sistema. Esto va a dar cero. La manera matemática de darse cuenta es la siguiente. Ustedes pueden desarrollar esta doble suma de forma extendida, tanto como quieran. Eventualmente van a tener que va a aparecer una fuerza como esta, 5 y 4. O sea, es la fuerza que ejerce la partícula 4 sobre la partícula 5. Va a aparecer en algún momento la suma. Después van a seguir escribiendo y eventualmente va a aparecer otra fuerza que va a ser la fuerza de la partícula 5 sobre la 4. Noten que los índices se cambiaron. Y todos tienen que estar de acuerdo conmigo que eventualmente siempre van a aparecer este tipo de pares. O sea, siempre va a estar la fuerza de la partícula J sobre la I y la partícula I sobre la J. Si esto es un sólido rígido y estas son fuerzas internas, la pregunta es, ¿cómo se relaciona la fuerza que siente la partícula I debido a la J con la fuerza que siente la partícula J debido a la I? ¿Qué tiene que pasar? ¿Deberían ser iguales y opuestas? ¿Qué quiere? Cuando dices Son iguales y opuestas, pero opuestas, de igual magnitud. eso sí, eso sí. Decir iguales y opuestas es una contradicción. Lo que sí tiene que pasar es que tienen que tener igual magnitud y Claro, dirección no, opuesta. O sea, en otras palabras, como estas son dos puntos en el sólido rígido, tienen que cumplir acción y reacción. Como se cumple acción y reacción, y como siempre en esta suma van a aparecer este tipo de pares, siempre estos pares se cancelan, y como siempre aparecen pares, la suma siempre es cero. Por lo tanto, el resultado que llegamos al final es este. La suma de todas las partículas J de sus masitas con sus aceleraciones respectivas tiene que ser igual a la fuerza total externa. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora esta ecuación que está aquí aparece horrenda, porque esta suma va de 1 hasta n. Más encima, esta suma involucra derivadas, lo cual lo hace más horrendo aún. Así que este es el momento de introducir lo que se conoce como centro de masa. Déjenme simplemente introducirlo como una definición por ahora. El centro de masa es 1 sobre la masa total, multiplicado por la suma de todas las masitas con respecto a sus posiciones. Eso es. Noten, por favor noten, que las unidades de esto son de distancia, así que una posición bien definida. Lo que está aquí, dentro de la suma, de cada término de la suma, tiene unidades de kilogramos por metros. Y este cálculo de la masa total tiene unidades de 1 sobre kilogramos. Así que todo esto tiene unidades de metros. Así que está bien. Es una posición. Sin embargo, es una posición que pareciera ser arbitraria. Y eso es lo que quiero que se den cuenta que por qué no lo es. Porque esta definición de centro de masa, que parece ser complicada, es una definición necesaria. Déjenme hacer lo siguiente. Déjenme tomar la primera derivada del centro de masa.
supongan que la masa es constante. Así que la masa no se deriva y me queda que esto es la derivada de la suma. Como ustedes ya saben a este punto, la derivada de una suma es simplemente la suma de derivadas, así que esto se puede escribir como 1 sobre m por la suma de i de las masitas i con respecto a sus velocidades. ¿Están de acuerdo? Sí. Déjenme calcular la segunda derivada ahora del centro de masa, o sea, la aceleración del centro de masa. Obviamente, por el mismo argumento, esto va a ser 1 sobre la masa total por la suma de las masitas i por las aceleraciones de cada una de las masitas. Y aquí noten que aparece algo raro. El término que está aquí es igual al término inicial que obtuvimos en la ecuación. Por lo tanto, si yo tomo esa ecuación y la reescribo en términos del centro de masa, la ecuación ahora se ve así. Masa total por la segunda derivada del centro de masa con respecto al tiempo es igual a la fuerza total externa. Y este resultado es grandioso. Pareciera ser que matemáticamente es el mismo, pero lo que importa es el significado. Cuando partimos del análisis, yo les dibujé una bolsa amorfa con n partículas, donde n era el número que ustedes quisieran, y si quieren describir que esto es una taza, ese n podría ser trillones de átomos. El profesor les puede pedir a ustedes, describa el movimiento de una taza, pero obviamente ustedes van a estar describiendo el movimiento de trillones de átomos. No puede ser esa la manera. Cuando ustedes introducen el centro de masa, está aquí, la ecuación de movimiento que resulta es una ecuación de movimiento para el centro de masa que no tiene la misma forma que la ecuación de movimiento de un solo punto, algo que ustedes ya saben manejar al revés y al derecho. En otras palabras, lo que acabamos de hacer es que redujimos un problema de 1 trillón de átomos al movimiento de un solo punto. Pasamos de estudiar 300 millones de trayectorias a la trayectoria de un solo punto. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. La simplificación de lo que significa el centro de masa es enorme. Además, lo que me está diciendo esta ecuación es que las fuerzas externas sobre un sólido rígido se aplican en el centro de masa. Y por lo tanto, el centro de masa sigue las leyes de movimientos que ustedes ya saben que sigue cualquier punto. Por lo tanto, estudiar el movimiento de un elefante se reduce a estudiar el movimiento del centro de masa del elefante, que es algo que ustedes saben hacer a esta altura súper bien. Lo que quiero decir con todo esto es que el estudio de un sólido rígido no es más complicado que el estudio de un solo punto, en este caso, el del centro de masa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ese R sub I es la coordenada de la masa, ¿cierto? Que está arriba, a la izquierda del centro de Acá, masa. exactamente. Esa es la posición en la que se encuentra esa masita. Ah, ya, gracias. Vamos a hacer problemas para que ustedes se den cuenta de lo que quiero decir. Pero, profe, ¿Cómo? que no, una pregunta que ahí igual se asume o sea, que está como en perfecta condición el objeto. ¿A qué te refieres O perfecto? sea, me refiero a que está considerando que no se va a quebrar, ni doblar, ni Sí, nada. exactamente. Tú tienes toda la razón. Si se quebrara, se fracturara o se doblara, básicamente, si las posiciones entre las partículas no se mantuvieran constantes, igual se puede definir el centro de masa, pero la dinámica que sigue no es tan simple como esta que está descrita acá. Y obviamente eso no lo vamos a hacer por ahora, ¿de acuerdo? Entendamos bien esto, que es la parte fácil, para meternos en algo más complicado, pero tú tienes toda la razón. Esto solo es válido para un sólido rígido, nada más. Pero hay fórmulas para hacerlo más Sí, complejo. claro. ¿Eso cómo es? Sí, sí, Ah, sí, ya. sí. O sea, te puedes meter en ese mundo
y hay para todo. Por ejemplo, para ponértelo en contexto simple, un líquido no sigue esta ley. No tienes que pensar que algo se rompa, sino que simplemente el agua no sigue esta ley. Porque el agua no es rígida. No se puede Gas escribir de esta tampoco. forma tan simple. ¿Cómo? Tampoco un gas. No, un gas tampoco. Ahí tú requiere una maquinaria matemática mucho más sofisticada que lo que estamos viendo acá. Y si tú quieres estudiar, por ejemplo, lo que eventualmente ustedes podrían hacer si escogieran ingeniería mecánica, si van a estudiar deformaciones, estreses, cizallas, todo ese tipo de cosas que ocurren en materiales cuando se someten a presión y fuerza, ahí también se van a dar cuenta que esta ecuación tampoco se cumple, porque lo que está ocurriendo en el material es más complicado. ¿Sí? Esto se cumple solamente bajo la condición de que se mantiene siempre rígido, así de simple. Lo cual no es una desventaja. Durante muchos sistemas, durante mucho tiempo, se mantienen así en ingeniería. Así que ustedes pueden estudiar casi una infinidad de problemas con sólido rígido. No es algo que sea muy restrictivo, de hecho, esto lo que estamos viendo es muy general. Para ponerlo en otro contexto, ustedes con sólido rígido pueden estudiar movimiento planetario. Así que sirve mucho esto. Muy bien. Déjenme reescribir la definición del centro de masa. Por ahora vamos a calcular solamente centros de masas. Todavía no vamos a calcular cómo evolucionan, pero el cálculo que hice antes es solamente para que tengan el conocimiento de qué significa el centro de masa. El centro de masa es el punto en el cual el cuerpo complejo, compuesto, formado por una infinidad de puntitos, se describe como el movimiento de un solo punto que tiene una masa total m. Por lo tanto, simplifica un montón el análisis que ustedes están haciendo del movimiento de un sólido rígido. Muy bien. Hagamos el caso más fácil. Supongan dos puntitos, y estos son puntitos, los voy a dibujar como bolas gordas, pero son puntitos, de masa M1 y masa M2. Están separados una distancia L. ¿Dónde está el centro de masa? ¿En medio? ¿Por qué estaría al medio? Ah, Depende de la supongo masa que de no cada son uno de los cero. puntitos. La M1 y M2 no tienen por qué ser iguales. Así que lo que dijo ahí, no puedo ver tu nombre, perdona, pero tienes toda la razón. Va a depender de las masas. Alrededor de L. Si es que ¿Qué una quiere no es decir? cero o muy chica para con la otra. Primero debería estar entre medio. ¿Están de acuerdo? Claro, a eso me refiero. Sí, entre medio de las dos masas. Ahora, si M1 es muy grande, ustedes esperarían que el centro de masa se cargara hacia M1. Si M2 fuera muy grande, esperarían que pasara lo contrario, se cargara hacia M2. Calculémoslo. ¿Qué necesito para calcular el centro de masa? El punto de referencia, la Ya, flechita. muy eso. bien. Sistema de referencia. Recuerden, ustedes están calculando posiciones, así que necesitan un sistema de referencia. ¿Dónde lo ponen? El sistema de referencia es algo que ustedes eligen. En M1, Ya, a ver, pongámoslo en M1. Lo voy a poner ahí. Muy bien. Si lo ponemos el sistema de referencia en M1, la posición de la masita 1, ¿cuánto vale? Claro. 0. 0, muy bien. La posición de la masita 2, ¿cuánto vale? L. L. L es una distancia, no es una posición. Y es súper Pero la importante, distancia L del origen. ya, pero yo estoy preguntando por la posición. O sea, es que tiene que hacer el X y Z. Hay una diferencia, miren, para que se den cuenta cuál es la diferencia entre una distancia y una posición. Supongan que ustedes los mandan a comprar pan. Yo los mando y les digo, van a encontrar la panadería a 5 kilómetros. ¿Qué me preguntan ustedes? ¿Hacia dónde? Muy bien. Si yo les doy la distancia, ustedes no saben cómo llegar a la panadería. Me tienen que recibir la información de la dirección.
Es que le Esa es la faltó terminar información, por las eso, esa es coordenadas y la... la flecha. Exactamente. Ustedes tienen que reconocer que las posiciones no son iguales a las distancias. Las posiciones contienen más información. Y por eso, si ustedes me dicen L, no me sirve. Me tienen que decir cuál es la posición de la masita M2. Es que ¿Cuál falta es? definir si es que Por eso eso. es X o ¿Cuál Y, es? Z. L No, Ustedes con quieran. si a pongo la una flecha derecha. que para allá es X, sería L ¿Ya? tongo. L como X tongo, no sé. A ver, hagamos una cosa. Y esto es simplemente para que se acuerden. Existen unas cosas que se llaman vectores unitarios, que son útiles siempre tener a mano, que son vectores que apuntan en ciertas direcciones y tienen largo 1. Voy a poner I tongo en esa dirección, voy a poner J tongo en esa dirección. K tongo, por ejemplo, lo puedo definir como un vector que sale de la pizarra en este punto. Si yo defino I tongo en esa manera, entonces la posición es L I tongo. ¿Están de acuerdo? Sí. Recuerden, I tongo, J tongo, K tongo, H tongo, lo que ustedes quieran, son definiciones que ustedes se dan, ustedes las construyen. En el universo, y aquí voy a ser bien explícito, no hay ninguna distancia, ningún punto de origen que esté marcado como el punto que tienen que usar. Y lo que significa eso es que en la naturaleza todas las cosas son básicamente iguales en todos lados. Y para poder describirlas, ustedes tienen que definirse un sistema de referencia. Ustedes se lo dan. Esto en principio puede parecer muy impactante. La gente tiende a pensar de que hay siempre sistemas preferenciados, sistemas definidos, pero no los hay. Por lo tanto, ustedes se ponen el sistema de referencia que ustedes quieren. Además, ustedes tienen que acostumbrarse a que esto es responsabilidad de ustedes. Para poder describir un sistema, ustedes tienen que plantearse el sistema de referencia, y no el profesor. Y simplemente porque ustedes tienen la libertad de hacerlo. Así que aprovechenla. Y tongo la voy a definir hacia la derecha. J tongo lo voy a definir hacia arriba, porque es lo usual. Pero noten, y por favor noten, que yo podría definir un vector y tongo en esa dirección. Si me preguntan por qué, yo les digo porque quiero. Esa es mi definición de itongo. No hay nada que me lo prohíba. Y si esa es mi definición de itongo, entonces la posición 2 sería menos el itongo. ¿Están de acuerdo? Lo que importa en realidad es que estoy describiendo un punto físico del espacio. No importa en realidad cómo lo describo. Si no les queda claro este punto, voy a hacerlo, si me dan 5 minutos les voy a mostrar qué es realmente lo que estoy diciendo. Volvamos a la definición original. Ese es itongo, así que en este caso sería más el itongo. Noten que el centro de masa, por lo tanto, va a ser 1 sobre la masa total, que es simplemente M1 más M2, multiplicado por M1 por R1, M1 por 0, más M2 por R2, que es el itongo. Así que este resultado es M2L, M1 más M2 en itongo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Es muy simple, pero veamos qué pasa. Si M1 es igual a M2, entonces obvio del cálculo que el centro de masa es L medio itongo. Eso quiere decir que el centro de masa está justo ahí. ¿Sí? Si M1 es mucho más grande que M2, noten que entonces en el denominador M1 gana, y esto se vuelve aproximadamente M2 sobre M1 L itongo, que es aproximadamente 0. Eso quiere decir que el centro de masa está más cargado hacia la masa M1, hacia donde está mi sistema de referencia. En el caso contrario, si M1 es mucho más pequeño que M2, entonces el centro de masa es aproximadamente, en el denominador gana M2, así que esto es aproximadamente L itongo. O sea, se acerca a la masita 2. ¿Ya? Así que nos da todos los resultados que esperamos. Cualquier otro valor de M1 y M2 va a cambiar el centro de masa, obviamente.
Pero ahora déjenme hacer lo siguiente, para ejemplificar lo que quiero decir con respecto al sistema de referencia. Supongan que otra persona elige el sistema de referencia I. ¿Por qué? De nuevo, porque quiere. No hay ninguna restricción a hacerlo. Si elige el sistema de referencia I y define que itongo va en esa dirección, entonces todos tienen que estar de acuerdo que en ese sistema de referencia la posición de la masita 1 es menos L medios itongo. ¿Están de acuerdo? Sí. De la Noten que en masa ambos- de la masa 1. Noten que en ambos sistemas están describiendo el mismo punto en el espacio, pero como los sistemas de referencia son distintos, ambos sistemas obtienen posiciones distintas. La posición de la masita 2 va a ser simplemente L medios itongo. Ahora, el centro de masa en ese sistema de referencia, se van a dar cuenta de que es M1 más M2 multiplicado por menos M1 L medios itongo más M2 L medios itongo. Déjenme simplificar un poquito esto y queda algo así. Menos M1 más M2 partido en M1 más M2 L medios itongo. El resultado del centro de masa que acabo de obtener es distinto al anterior, lo cual está bien. Tiene que ser distinto porque elegí un sistema de referencia distinto. Pero fíjense que estoy describiendo en realidad el mismo punto. Si yo considero M1 igual a M2, el centro de masa nuevo que estoy calculando me da 0. ¿Qué significa? Que en mi referencia el centro de masa está justo donde estoy yo. Que es lo mismo que me decía el otro. El mismo punto en el espacio, pero descrito con sistema de referencia distinto. Quiero saber si está todo claro hasta acá. hay una parte que no entendí del cálculo anterior, profe. Dime. Creo que como en la segunda línea puso M1 y es un... Sí, en los paréntesis. Un 0. Ya, pero es un M1 por 0 más M2. 0. ¿Sí? Pero están multiplicando. M1 por 0 es 0. Claro, Ya, sí. M1 por 0 es 0. Y lo único que queda es M2 por L. Estaba confundido porque donde también había direcciones pensé que podría ser una coma y era la... No entendí, pero ya me quedó claro. Ah, no. Gracias. No sé, ponerlo así. Pero lo que quiero decir es que todo esto es 0. ¿Ya? Muy bien. Noten, déjenme volver a hacer el cálculo acá de qué pasa cuando M1 es mucho más grande que M2. Si M1 es mucho más grande que M2, entonces ustedes pueden darse cuenta que esto tiende a menos L medios itongo. En mi sistema de referencia, menos L medios itongo es la posición de la partícula 1, que es lo mismo que hice el cálculo anterior. Y al revés, si M1 es mucho más chica que M2, el centro de masa se convierte aproximadamente en L medios, que es la posición de la partícula 2, que es lo mismo que me hice el cálculo anterior. Lo que quiero decir con todo esto es que no es importante el sistema de referencia que ustedes elijan. Con tal de que hagan bien el cálculo, están describiendo correctamente el centro de masa, porque están describiendo correctamente el punto físico al cual corresponde el centro de masa. Muy bien. Hagamos un cálculo un poco más complicado. ¿Qué pasa si ahora tengo 3 masitas? M1, M2, está separada una distancia A, y M3, está separada una distancia B. ¿Dónde está el centro de masa? En el caso anterior, el centro de masa estaba entre las masas. En este caso, ¿dónde está? Estaría como en el centro del triángulo que forman, ¿no? También estaría habría que entre las sacarlo. masas. Veamos. Yo no esperaría que estuviera en la línea que conecta las masas, para empezar. Porque las masas M1, M2 y M3 pueden ser generales. Veamos.
Para calcular, primero pongamos un sistema de referencia. Déjenme poner el sistema de referencia aquí, en M1. La razón por la que lo pongo ahí es porque de esa manera R1 al tiro es 0. Si elijo que esto sea itongo y que esto sea jtongo, entonces R2 sería A itongo, mientras que R3 sería menos B jtongo. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿puedo poner jtongo abajo para que no me den negativos los errores? Sí, no hay ningún problema. Y si quieren lo hacemos al tiro. Recuerden, eso es simplemente una elección de ustedes. Y en este caso sería así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, el centro de masa es 1 partido la masa total, que es M1 más M2 más M3. Todo eso multiplicado por la masa 1 por R1, que es 0. La masa 2 por R2, que es M2 por A itongo. Más la masa 3 por R3, que es más M3 por B jtongo. Y no puedo simplificar nada más, y ese es el resultado. Noten que el centro de masa, entonces, ahora tiene ambas componentes, una componente en itongo y una componente en jtongo. Y eso significa que vive en algún punto acá. En algún punto en el plano. Ya no vive en una línea, vive en el plano formado por itongo y jtongo. Y de hecho, ese punto no tiene por qué corresponder al centro del triángulo. Y la razón por la que no tiene que corresponder en general es porque M1, M2 y M3 pueden tomar el valor que ustedes quieran. Por lo tanto, esto no es un triángulo geométrico. Lo que están definiendo ahora tiene que ver con la naturaleza en sí, con la física detrás. Lo único que quiero decir con esto es que este es el primer caso en que ustedes ven que el centro de masa se sale del cuerpo. Este tipo de casos hay muchos. El caso más notorio es el del boomerang. El boomerang tiene una forma así. No sé si alguna vez han tirado un boomerang, pero si lo han hecho, si tienen que haber dado cuenta que el boomerang, a medida que se desplaza, también rota. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Sí. Bueno, ¿en torno a qué rota? ¿El centro de masa? Muy bien. El boomerang se desplaza, pero en realidad lo que se está desplazando ahí es el centro de masa del boomerang, que se mueve en alguna curva como si fuera un puntito. Pero el boomerang en sí, la masa del boomerang, lo que está haciendo es simplemente girar en torno al centro de masa. Si ustedes quieren, por ejemplo, saber a dónde va a aterrizar el boomerang, lo que tienen que hacer es seguir el centro de masa. Eso es todo. Muy bien. Quiero parar. No, déjenme terminar en una cosa más. Rápidamente. Como ustedes ya vieron, si tienen una masita formada por una distribución discreta de pequeñas masitas, MJ, entonces el centro de masa ya lo definimos. Así. MI por RI. Pero ¿qué pasa si la distribución es continua? Si ustedes ahora no pueden separar la colección o la masa en una colección de puntos. Integral. ¿Qué pasa cuando las cosas pasan de discretas a continuas en cálculo? Las sumas, ¿en qué se convierten? Integral. ¿Qué significa entonces que ustedes estén integrando? ¿Qué significa el cálculo infinitesimal? Cuando ustedes hacen cálculo, cuando ustedes integran, lo que están haciendo son simplemente sumas de pedazos tan pequeños como ustedes quieran que sean, lo cual llaman infinitesimales. Si la distribución es continua, por ejemplo, un bloque continuo de materia, entonces ese bloque se puede separar siempre en pequeños pedazos infinitesimales de masa, que son tan chicos como ustedes quieran. Eso quiere decir que sean continuas. Por lo tanto, para calcular el centro de masa, ustedes tienen que sumar en dónde están esos pedazos de masas infinitesimales. Y, por lo tanto, tienen que pasar de sumas a integrales, y la manera de hacer esto es que para una distribución continua, la ecuación que está arriba se transforma en la siguiente. El centro de masa es 1 partido en masa
por la integral de las posiciones donde están los pequeños infinitesimales de materia. La ecuación que ustedes conocen y probablemente han visto antes de centro de masa es una ecuación para sistemas discretos. Pero si quieren pasar a sistemas continuos, como fue lo primero que preguntaron al principio, ¿qué pasa cuando hay densidades? El centro de masa tiene que calcularse con integrales. La próxima clase vamos a ver cómo se calculan este tipo de integrales. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Muy bien. Nos vemos entonces el martes y vamos a ver cómo se calculan centro de masa de distribuciones continuas de materia. Nos vemos. Que esté bien, profe. Chao, profe. Vale. Cuídese. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.